abrir nuestras Biblias donde tuvimos la lectura el día de hoy en Marcos capítulo 14. Vamos a iniciar este capítulo nuevo, Marcos capítulo 14. Nos tardamos algo de tiempo para cubrir el capítulo 13, varias semanas, porque habla de cuestiones proféticas, de cuestiones escatológicas, y había que verlo en detalle. Pero el día de hoy vamos a estudiar una porción de la palabra que para mí es preciosa. Estamos hablando de adoración a Dios, de adoración a nuestro Señor Jesucristo. A partir del capítulo 14, 15, 16, los últimos capítulos, estamos viendo ya los últimos momentos, los últimos días de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Estamos a punto de ver su traición por Judas aquí en este mismo capítulo 14. Vamos a ver la traición de Judas que comienza en el versículo 10. Precisamente vamos a ver obviamente su crucifixión, su sepultura, resurrección en los siguientes capítulos. Y esta sección es preciosa. La adoración de nuestro Señor Jesucristo en Betania. Y vamos a hablar precisamente obviamente de la persona de Cristo, pero vamos a hablar o poner atención a una mujer el día de hoy. Una gran mujer de la palabra de Dios que considero que no se le da suficiente atención a este personaje bíblico, a esta mujer tan importante, por lo menos yo así la considero. Y si nosotros recordamos, ahí les va, muchas personas consideran que la división de los capítulos y los versículos están correctos. Recuerden, la división de los capítulos y los versículos en nuestra Biblia como tal son producto de hombre. Creo que fueron hechos como el siglo XIV, el siglo XVI, no recuerdo. O sea, realmente estos no existían antes, las divisiones de los capítulos y de los versículos. Y aquí podemos ver un error de división de capítulo y versículo. Nosotros leímos el versículo 1 y versículo 2, pero como tal, versículo 1 y versículo 2 como tal le pertenecen al capítulo 13, no le pertenecen al capítulo 14. Entonces esos primeros dos versículos están mal puestos, realmente deberían de ser versículo 38 y 39 del capítulo 13, no el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 14, ¿okay? Nuevamente recuerden, los capítulos y los versículos no son obra divina, son obra de hombre, y aquí podemos ver uno de esos casos. Ahorita les voy a explicar o decir por qué pongo un poco de énfasis en esto, ¿va? Pero vamos a empezar con una oración en esta mañana y comencemos nuestro estudio. Señor Padre, gracias le damos porque nos ha permitido estar juntos en su casa de oración para aprender su bendita palabra y honrarle, y glorificarle y adorarle. Gracias, Señor, por su Santo Espíritu que nos ha traído a los pies de Cristo, y es Él quien mora en nuestros corazones, y es Él que nos guía y nos enseña las grandes verdades de su bendita palabra. Le pedimos, Señor, que Él en este día nos ayude a comprender cuestiones bíblicas que usted, Señor, tiene preparados para nosotros hoy. Gracias, Señor, por todo, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Ahora, le estoy poniendo algo de énfasis aquí a estos versículos porque simplemente quiero que vean, porque están aquí como versículos 1 y 2, causa mucha confusión. Ahí les va. Dice el versículo 1, 2 días después, o sea, 2 días a futuro, ¿sí? Está diciendo 2 días a futuro, era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo.
Luego dice el versículo 3, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso. ¿Cuál es el problema ahí? Pues si nosotros leemos el versículo 1 y 2, pensando que es de la siguiente porción, pensaríamos que este asunto que sucede en Betania es 2 días antes de la Pascua. ¿Sí? Porque eso dice el versículo 1. 2 días antes de la Pascua. O sea, en 2 días a futuro es la Pascua. Y luego les ves el versículo 3 y consideras, aquí entonces está hablando de que este asunto que pasó en Betania sucedió 2 días antes de la Pascua. Pero en realidad no es así. ¿Ok? Vamos a leer Juan capítulo 12, versículos 1 y 2. Juan capítulo 12, versículos 1 y 2. Aquí en Juan capítulo 12 es este mismo evento que estamos viendo en Marcos 14. Es el mismo evento. Pero ubiquen lo que dice el versículo 1 y 2. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, quien había resucitado a los muertos. ¿Okay? Entonces, Marcos capítulo 14 y Juan capítulo 12 es el mismo evento. Pero según como viene dividido en Marcos, parece ser que el evento pasó 2 días antes de la Pascua. Mientras que aquí en Juan dice que es 6 días antes de la Pascua. Hay discrepancia. No hay discrepancia. El problema es que el que puso el capítulo 14 ahí y versículos 1 y 2 de Marcos la regó. Porque 14, 1 y 2 en realidad no pertenecen a la parte de Betania. Pertenecen a lo que acontece en el capítulo 13. ¿Sí? ¿Va? Entonces, para ustedes, porque sé que hay muchos, no necesariamente nuestra realidad, no sé, hay muchos que tienen así la idea de que es que yo voy a leer de capítulo tal a capítulo tal. Pues si haces eso y ves la Biblia de acuerdo a capítulos y versículos, vas a empezar a tener problemas como este. ¿Okay? Y eso lo encontramos en muchas ocasiones en la Biblia con nuestras divisiones de capítulos y versículos como se encuentran hoy. Entonces no se vayan con la finta de que voy a leer tantos capítulos. Es irrelevante. La división no es buena. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Habiendo dicho eso, toda esta semana había preparativos, muchos preparativos. Recuerden, de acuerdo al libro de Deuteronomio, todos los judíos tenían, mayormente los varones, tenían que hacer una peregrinación anualmente a Israel para la Pascua. Personas que vivían, judíos que vivían en otros países incluso, personas que vivían muy lejos de Jerusalén, tenían por ley, por el libro de Deuteronomio, por ley dada por Moisés, tenían a fuerzas que ir y viajar a Jerusalén para la Pascua. Y eso implicaba una gran cantidad de preparativos. Ellos tenían que preparar una gran cantidad de cosas, no simplemente para poder llevar a cabo el viaje, sino cuando llega el viaje también, o llegue a mi localidad, a Jerusalén, hay una gran cantidad de cosas que se tienen que hacer como preparativos para la Pascua. La verdad es que Cristo Jesús, Él también estaba haciendo sus propios preparativos para la Pascua. Él estaba haciendo sus propios preparativos para ser crucificado. Él iba a ser ese cordero preparado para la cruz. Vamos a leer Filipenses capítulo 2. Muy conocido este versículo. Capítulo 2, versículo 8. La palabra de Dios dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Cristo Jesús hizo sus preparativos también esa semana para poder ser llevado a la cruz del Calvario. Mientras todos los demás peregrinos que venían de otros países para llevar a cabo sus preparativos para ese día sagrado, nuestro Señor Jesucristo estaba preparando su propio cuerpo para poder ser crucificado. Este evento que estamos estudiando el día de hoy, no sabemos a qué mujer se refiere, si no hubiese sido por Juan. Mateo no nos dice el nombre de la mujer. Marcos no nos dice el nombre de la mujer. El único que nos dice el nombre de la mujer es Juan. Vamos rápidamente a Juan, capítulo 11. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. La palabra dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, ahí está, y le enjugó los pies con sus cabellos. Si no fuese por ese versículo 2, no sabríamos que la mujer que le lavó los pies a Cristo Jesús y le puso el perfume de nardo fue María, la hermana de Marta y Lázaro. Esa es la identidad de ella. Entonces ya sabemos qué mujer es. No se habla mucho de esta María. Se habla mucho de María, la Madre de Cristo. Se habla mucho de María Magdalena de una forma muy despectiva muchas veces. Pero de esta María, la hermana de Lázaro, realmente no se habla mucho de ella. Pero yo considero que Marcos puso la historia de Marta, o este evento, aquí, para contrastar con lo que iba a pasar con Judas. Una adoración verdadera por parte de Marta versus una falsa adoración de un inicuo que fue Judas. Entonces, aquí en este mismo capítulo, Marcos 14, 10 y 11, empezamos a ver la traición de Judas. Pero este evento sucedió 6 días antes, o sea, toda una semana antes de la Pascua. ¿Por qué Marcos lo pone aquí? ¿Por qué no lo puso en el capítulo 11, donde se supone que debe de ir? ¿Por qué lo pone hasta el 14? ¿Por qué no es cronológico? Yo considero que es, otra vez, para dar contraste entre una adoración genuina por parte de María, la hermana de Lázaro, y Marta, a una adoración falsa que viene siendo la de Judas, y vemos su traición a partir del versículo 10. Así es como yo lo creo, que es un contraste tremendo entre una adoración verdadera, genuina por parte de esta mujer, que hay muy pocos lugares en la Biblia donde habla de esta mujer. Pero una cosa que quiero que ustedes observen: las 3 veces en la palabra de Dios que se menciona a María, la hermana de Marta y la hermana de Lázaro, las 3 veces que se menciona, la encontramos a los pies de Cristo Jesús. Vamos a verlo. Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje de servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo a Marta: Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
¿Dónde estaba María? A los pies de Cristo Jesús. ¿Qué estaba haciendo? Lo que ella tenía que hacer. Y ella volteó a ver a Cristo, le dijo, oye, Señor, dile a mi hermana Marta que me ayude también. Cristo Jesús volteó a Marta y le dijo, ¿sabes qué? Demasiadas aflicciones y cosas tienes en tu vida. Ponlo todo a un lado, sirve como es correcto. Pero vemos el ejemplo de María ahí a los pies de Cristo. ¿Y saben qué es lo interesante? ¿Saben quién es María, Marta y Lázaro? Ellos son la familia, los tíos y madre de Marcos, de quien estamos hablando, de quien estamos estudiando. Marcos, el escritor del libro de Juan Marcos, era su nombre. María, Marta y Lázaro era su María y su tío, su madre, su María y su madre, su tía y tío. Entonces él está haciendo una descripción de lo que aconteció en su propia casa y está viendo a María, su familia, siendo ejemplo de vida de él. Vemos también a María a los pies de Cristo en Juan capítulo 11. Vamos a Juan capítulo 11, versículos 31 y 32. Dice la palabra de nuestro Señor. Entonces, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces ahí lo vemos a los pies de Cristo, a la hora de la muerte de su hermano Lázaro, cuando Cristo Jesús lo levantó de entre los muertos. Ella estaba a los pies de Cristo Jesús en confianza a su omnipotencia y a su divinidad. Y obviamente, por último, la estamos viendo aquí en Juan capítulo 12 y en Marcos capítulo 14. Vemos que ella está a los pies de nuestro Señor Jesucristo, lavándole los pies con alabastro. Bueno, con perfume de nardo de un alabastro. Vamos a continuar. Y la verdad es que si eso no es un ejemplo de vida para nosotros. Estate a los pies de Cristo. Estate a los pies de Cristo. Esta mujer hizo todo lo contrario que hizo Judas en su contraste. Él nunca estuvo a los pies de nuestro Señor. Esta mujer, sometida a los pies de Cristo, buscando su rostro, adorando, glorificando a su nombre, siendo ejemplo para Juan Marcos, siendo ejemplo para cada uno de nosotros. ¡Qué mujer! Vamos a continuar leyendo aquí en Marcos 14. Versículo 3, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso. Ahora, ¿por qué se pone Simón el leproso? Bueno, sabemos, Simón el leproso era otra persona que vivía en Betania. Aparentemente nuestro Señor lo había sanado. No sabemos con exactitud cuándo fue esto. Muchas personas tienen diferentes opiniones de cuándo fue la sanación de este Simón el leproso. La verdad es que pudo haber sido en más de algún incidente mencionado dentro de las Escrituras. Entonces no podemos ser dogmáticos y decir, Simón el leproso es este que fue sanado acá. Pues no, realmente no podemos decir eso. Pero Simón el leproso obviamente es diferente a los otros Simones que se han mencionado en la Biblia, como Simón el fariseo o incluso Simón Pedro. Entonces este es otro Simón el leproso.
Por cierto, no confundan este evento del lavamiento de los pies de Cristo y su unción con lo que pasó con Lucas capítulo 7, porque en Lucas capítulo 7 hubo un incidente también muy similar y muchas personas terminan confundiendo este evento de Marcos 14 con el incidente de Lucas 7, ¿sí? Entonces no lo confundan. Pero bueno, vamos a leerlo rápidamente para que vean. Lucas capítulo 7, a partir del versículo 36 empieza. Este es Simón el fariseo, el otro Simón. Este no es el que estamos hablando. Estamos hablando de Simón el leproso. El de Lucas 7 es Simón el fariseo, es otro. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, es decir, era prostituta, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esta no es la misma persona que María de Marcos capítulo 14 y no es el mismo Simón. Este de Lucas 7 es Simón el fariseo. Este es Simón el leproso. Esta mujer era una prostituta, la de Lucas capítulo 7. María de Marcos 14 no era una mujer prostituta. Muy diferentes los incidentes, pero muchas personas los confunden. No confundan. Otro Simón, otro lugar, otra mujer. Muy bien. Ahora, vamos a continuar leyendo. Dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿por qué se ha hecho este desperdicio de ese perfume? Porque, dice el versículo 3, vaso de alabastro. Ahora, este perfume, según comentaristas y según historiadores, se considera que un perfume de alabastro costaba aproximadamente 300 denarios. 300 denarios. Para que usted se dé una idea, el trabajo o el salario de un día era un denario. Entonces, un denario era el salario de un día. Se supone que una vasija de alabastro con perfume de nardo costaba aproximadamente 300 denarios. Estamos hablando del salario de casi un año, 10 meses, el salario de 10 meses. Era lo que costaba este perfume. O sea, era un sacrificio, verdaderamente un sacrificio. No era cualquier cosa. Recuerden, cuando hablamos de sacrificio, un sacrificio es porque te cuesta. Por eso se llama sacrificio. Si tú das de lo que te sobra, entonces no es sacrificio. Como la mujer que dio las 2 blancas. Dio todo lo que tenía, no dio lo que le sobró, dio todo. De la misma manera, aquí. Esta mujer sacrificó algo de gran valor. Ahora que estuve estudiando un poco acerca de eso del alabastro, y el alabastro, básicamente tenemos algo similar aquí en México. Si usted se va a San Juan de Dios, al mercado de San Juan de Dios, y usted ve que venden figuritas y cositas, muchas veces venden en la parte de abajo del mercado, venden unos alajeros, son como alajeros que los hacen de ónix. Si saben qué es el ónix, es una piedra, normalmente es blanca, la que venden aquí, amarillosa y translúcida, ¿sí? Si tú le metes una luz adentro, brilla. Entonces, estos alajeros que venden, básicamente el alabastro es una piedra muy parecida a lo que es nuestro ónix. Entonces, una piedra blanca, translúcida, porosa, que ellos podían trabajar y labrar para dejar una vasija, y eran vasijas de cuello alto. Estuve estudiando eso, muy interesante. Eventualmente los romanos empezaron a llamarle alabastro a todo, ¿sí? Una vasija de barro era un alabastro, ¿sí? Pero el alabastro original era como una piedra de tipo ónix, translúcida, de cuello alto, donde podían poner ahí el perfume. Ahora, el perfume de nardo como tal, lo estuve estudiando también,
El perfume de nardo era importado de la India. Entonces estamos hablando de un perfume que ni siquiera era local. Era algo que tenían que traer desde la India y era carísimo. Es igual hoy, si tú quieres algo de importación y dices, me lo voy a traer de Europa. Te va a costar, de chain no. ¿Sí? Y te va a costar un ojo de la cara, pero sabes, se supone que es algo de importación, algo que no puedas conseguir en tu propia tierra, algo que es exclusivo. Fue un sacrificio muy grande para María, pero lo hizo con todo el amor del mundo. Aquí, en Marcos capítulo 14, es muy general y nos dice que los discípulos, algunos discípulos, pero vamos a ver qué es lo que dice Juan. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12 lo hace mucho más específico. Dice, versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Entonces, quien empezó el problema fue Judas. Dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Él cargaba la bolsa, en otras palabras, él era el tesorero de los discípulos, ¿sí? Muchas personas se les va y no piensan ahí. Cuando dice ahí que Judas llevaba la bolsa, significaba que Judas era quien se encargaba de los fondos económicos de nuestro Señor Jesucristo y los otros apóstoles, ¿sí? Entonces él era el tesorero del grupo y dice que él era un ladrón desde el inicio. Él sustraía de lo que ellos ponían ahí. Era dinero comunitario y pues llegaba ahí el 5 uñas, ¿no? Llegaba Roberto, ¿verdad? Que en este caso se llamaba Judas, y sustraía de la bolsa. Ya era ladrón. Él no le interesaba como tal los pobres, le interesaba su propia cartera. Muchos piensan que nuestro Señor Jesucristo, falsamente piensan, pues entonces Cristo Jesús ahí no le interesan los pobres. Jesucristo dice, ¿por qué a los pobres de esos van a estar de siempre, los vas a tener? No, Jesucristo no estaba haciendo menos a los pobres, para nada. De hecho vemos una y otra vez que Cristo Jesús tenía misericordia absoluta por los pobres. Él era pobre él mismo. Cristo Jesús era indigente, no tenía ni casa. Él decía, las aves del cielo tienen sus casas, sus nidos, hasta las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Cristo Jesús era pobre, no estaba haciendo menos al pobre. Él estaba diciendo, es que ella me está preparando para la tumba. Los pobres siempre los van a tener, es decir, tú siempre vas a tener la oportunidad para ayudarle a un pobre. Siempre vas a tener la oportunidad para echarle la mano a un pobre, para ayudarle en cualquier necesidad dentro de lo que sean tus capacidades y economía. Siempre vas a tener esa oportunidad. Pero ella no va a tener la oportunidad de ungirme. Estamos hablando del trabajo de la preparación, del cuerpo. Nosotros lo llamamos embalsamar. Ellos tenían su propia versión de embalsamaje, no era lo mismo. Pero recuerden que el día domingo, cuando nuestro Señor Jesús resucitó, dice que María y las otras mujeres, dice que fueron a comprar especias, ¿verdad? Fueron a comprar especias
para ponerlas en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, en la tumba, porque ellos no tuvieron oportunidad de hacerlo. Ahora, él ya había sido ungido con 50 libras, porque el que tomó el cuerpo, ¿quién? Arimatea. Arimatea, ¿cómo se llamaba? José, híjole. José de Arimatea, quien fue y pidió el cuerpo, entre él y Nicodemo, entre los dos, tomaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y pusieron este embalsamaje, 50 libras, dice, de perfumes. Pero María y las otras mujeres no tuvieron oportunidad de hacerlo. Fueron el domingo, compraron las especies para poder ungir a nuestro Señor en la tumba. Pero cuando llegaron a la tumba, ¿qué pasó? Ya había resucitado, como él dijo. Entonces ella no tuvo la oportunidad de hacerlo. Esta iba a ser la única oportunidad que ella tenía para preparar para la tumba el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ella comprendió lo que ciertamente Judas no comprendió, lo que los apóstoles no comprendieron. Él les venía predicando: voy a morir y voy a resucitar. En múltiples ocasiones, Cristo Jesús dijo previo a este día: voy a morir, voy a resucitar. Y siempre le cambiaban el tema. Hasta Pedro le dijo: no digas eso. ¿Cómo? No digas eso, no te vas a morir. Y Cristo Jesús lo regañó. La única persona que estaba poniendo atención a lo que Cristo Jesús venía diciendo era esta mujer. Ella comprendió que Cristo iba a morir, iba a resucitar. ¿Cómo somos tan tontos los varones? Se nos pueden decir las cosas de forma directa y nosotros... Pero las mujeres, muchas veces las mujeres ponen atención. Las mujeres ven cosas que nosotros los hombres muchas veces no vemos. No escuchamos, no ponemos atención. ¿Y saben por qué es? Porque muchas veces los varones no estamos dispuestos a ser como María y ponernos bajo los pies de Cristo. Ella estaba bajo los pies de Cristo escuchando, poniendo atención a cada detalle de lo que Él decía. Ella estaba a sus pies. Nosotros muchas veces como varones, como seres humanos, no nada más los varones, no ponemos atención porque no estamos a sus pies. No estamos escuchando, no estamos observando, no estamos viendo los detalles, porque no estamos a sus pies. Y luego consideramos que estamos sacrificando y ofrendando, cuando muchas veces damos lo que nos sobra y no lo que realmente es sacrificio y vale. Pero una de las últimas cosas que yo quiero mencionar antes de terminar con este pequeño estudio: la crítica del servicio. La criticaron por una adoración verdadera y genuina. Yo no sé cuántas veces, y voy a incluir nuestra iglesia, porque esto es parte y un problema de nuestra iglesia también, todas. Yo creo que ninguna iglesia se escapa de esto. ¿Cómo somos criticones del servicio de otros? Cómo criticamos el ministerio de los demás. No, a mí no me gustó cómo el hermano tocó la guitarra. A mí no me gustó cómo la hermana hizo el aseo de la iglesia. Ve que sucio está. A mí no me gustó ir a tocar puertas con el hermano Jorge. No me gusta cómo evangeliza.
somos críticos del ministerio de los demás? Cuando muchas veces ese ministerio, porque recuerden, ningún ministerio es perfecto. Nadie va a hacer el aseo de forma perfecta. Nadie va a tocar la guitarra de forma perfecta. Nadie va a darle el evangelio de forma perfecta. Nuestro servicio está manchado de humanidad. Por lo tanto, es imperfecto nuestro servicio. Muchas veces criticamos a otros cuando los otros verdaderamente están sacrificando servicio y nosotros simplemente damos lo que nos sobra. No critiques el servicio de otro hermano. Posiblemente ese hermano está dando todo lo que él o ella puede hacer. Un verdadero sacrificio para él o ella. Espero, hermanos, que este mensaje haya sido de bendición para ustedes, que hayan comprendido realmente esta tremenda mujer de Dios que hizo esto. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estar juntos aquí para aprender acerca de este tema tan precioso y tener a esta mujer, María, como ejemplo de nosotros, los demás cristianos. Ayúdanos, Señor, a ponernos bajo sus pies, buscando siempre su rostro, aprendiendo y escuchando y poniendo atención a cada detalle, para que, Señor, podamos adorarlo de forma genuina. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado y por aquellos hermanos que realmente hacen su ministerio en sacrificio genuino. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.